Bien, a través de este medio quiero saludar a toda la congregación Casa La Vid Verdadera y también a todas las personas que se nos agregan, personas que han estado simpatizando con nosotros. Reciban un saludo afectuoso, un saludo que sale de nuestro corazón, porque ciertamente los hemos extrañado. Todos estos días que hemos estado en este encerramiento, ¿verdad? Pues nos tiene ya en otro nivel, pero quiero que sepan que con el mismo cariño, el cariño de siempre y el entusiasmo para llevar a ustedes el mensaje del Señor. Hoy quiero compartirles este día tan especial, un día domingo, como se dice, domingo de resurrección. Hoy quiero compartirles una palabra, y esta palabra la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 15, en los versículos 14 y 17. Y dice así: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Versículo 17: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Bueno, pues encontramos aquí una palabra tan importante que ciertamente es una palabra fundamental. La palabra resurrección es un punto muy importante en la doctrina cristiana, porque nosotros sabemos que la victoria en Cristo Jesús estuvo precisamente en la resurrección. Y también quiero decirles que el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 15, habla con mucho detalle de todo lo que es la resurrección. Así que nosotros vamos a tomar algunos pasajes bíblicos, vamos a tomar algunos conceptos que nos ayuden a desarrollar este mensaje. En el nombre de Jesús vamos a hacer una oración para que nuestros corazones estén preparados, nuestra mente, y así podamos nosotros recibir esta palabra y ser edificados. En el nombre poderoso de Jesús, bendito Dios, estamos reunidos en tu nombre y sabemos que tú tienes para nosotros el favor, la misericordia, y hoy, Señor, queremos recibir esa palabra que ha de traer a nosotros motivación, fe, esperanza. Esta palabra, Señor, que habla precisamente de la resurrección. Una palabra en la que la victoria de parte de Jesús se llevó a cabo y también nos los ha transferido a nosotros. Porque dice la Escritura que si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Él es la primicia de la resurrección y luego nosotros le seguiremos en la segunda venida. Así que este mensaje lo he titulado: nosotros también resucitaremos. ¿Cuál es el argumento que encontramos nosotros en todo este pasaje? Pudiéramos considerar Primera de Corintios, del versículo 12 al versículo 23. En estos versículos pudiéramos considerar algunos conceptos importantes que nosotros vamos a analizar, porque dice la palabra en el principio de este párrafo, dice que en aquel tiempo había algunas personas que no creían en la resurrección, principalmente los griegos. Estas personas no aceptaban la resurrección de Jesús, y quiero que sepa que era uno de los principios básicos para predicar a Jesucristo. No solamente se predicaba de Jesús como el Mesías, no solamente se predicaba de Jesús como el Salvador, como el Hijo de Dios, no solamente se predicaba como el Cristo, el ungido del Señor, sino también se predicó
la resurrección de Jesús. Y bueno, pues esto ciertamente a muchos no les parecía correcto, porque en la resurrección de Cristo estamos nosotros encontrando que nuestro Dios, nuestro Salvador, vive. Él no se quedó en la cruz, Él no se quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día según las Escrituras. Hay veredictos sobre esto, hay fundamentos sobre esto. No es una imaginación, no es un invento doctrinal para los cristianos, sino es toda una realidad. La Escritura da detalles en los evangelios sobre la resurrección de Jesús. Y como les decía ahorita, en este capítulo 15 de Primera de Corintios, se dice con mucho más análisis, con mucho más detalle y más cuidado. Pero nosotros, en el planteamiento que hace Pablo a los que no creen en la resurrección, lo está haciendo en una forma quizá lógica, en una forma razonativa, porque dice, porque si no hay resurrección de muertos, entonces Cristo no resucitó. Y si Cristo no resucitó, todo lo que nosotros hagamos y digamos, y nuestra fe, nuestra confianza en quien estamos nosotros apoyándonos, pues es vano. Aún dice nuestros pecados. ¿Por qué nuestros pecados? Porque la razón principal por la que Cristo ha muerto, es decir, presentó el sacrificio cruel en la cruz, es por nuestros pecados. Porque la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Mas Cristo murió por nosotros. Es decir, Él ocupó el lugar que a nosotros nos correspondía. Y eso obviamente es la razón, es la base fundamental por la cual nosotros creemos en un Dios todopoderoso, en un Dios que vive, en un Dios que gobierna, en un Dios que nos ama, en un Dios que nos ha demostrado con señales, prodigios, con cuántas cosas nos ha demostrado su amor, pero también nos ha demostrado su veracidad. Porque nuestro Dios ha tenido el cuidado no solamente de crearnos, no solamente de traer a nosotros tantas bendiciones, tantas cosas que depositó en el hombre desde la creación, sino también ha traído para la humanidad la salvación. Y la salvación la encontramos precisamente en Jesucristo. Su nombre significa porque Él salvará al mundo de sus pecados. Así que hoy queremos nosotros ubicarnos en este pasaje bíblico donde viene ese análisis, como ya dije, donde nosotros pudiésemos encontrar la lógica de la resurrección, pero también podemos encontrar el testimonio real de Jesús. Dice la Escritura que si nosotros si no existiera la resurrección, entonces nosotros seríamos hallados falsos testigos de Dios, porque se ha predicado, se ha testificado que Jesucristo vive, que Él resucitó. Y si no resucitó, pues entonces nadie ha resucitado y nadie podría resucitar. Así que la resurrección de Jesús no solamente trae vida, sino también trae perdón, trae la salvación primeramente y después la resurrección. Dice la Escritura aquí que si nosotros solamente esperamos en Cristo la salvación, versículo 19, somos dignos de lástima. Es decir, nuestro Salvador Jesús no solamente vino a salvarnos, vino a darnos vida nueva, vino a traer una transformación a nuestras vidas, a nuestro carácter, a nuestra forma de ser.
Jesucristo no solamente trajo la sanidad, trajo los milagros, trajo las liberaciones. Jesucristo no solamente le dio a comer a multitudes. Todas las señales, prodigios y cosas que Jesús hizo en la tierra no son solamente para este mundo. Son para que la gente crea que Jesús es el Todopoderoso. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el mismo Dios encarnado en el vientre de María, para presentar un sacrificio vivo, un sacrificio real. Lo dice Filipenses en el capítulo 2, porque dice la Escritura que en esta parte de Filipenses dice que Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma humana. Y dice que tomó una actitud también de siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Quiero que sepa que la muerte de Jesús fue un plan de Dios. La muerte de Jesús fue voluntario en el corazón de Jesús, porque la Escritura dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y el Señor tuvo que hacerlo. Desde Adán, desde Eva, el Señor puso vestidos en la primer pareja, pudiéramos decir, de este mundo, de pieles. Ellos se habían puesto unos delantares, dice la Escritura, de hojas de plantas, pero el Señor se las cambió por una vestidura de pieles de animales, y para esto tuvo que haber derramamiento de sangre. Pero también quiero que sepa que desde el momento en que el Señor sacó del Edén a Adán y Eva, les puso una promesa. En el momento que lo sacó, le dijo: Adán, por tu causa ahora la tierra es maldita, y ahora vas a comer con el sudor de tu frente. Y a Eva le dijo: parirás a tus hijos con dolor. Y a la serpiente le dijo: de la simiente de Eva te va a herir en la cabeza y tú le vas a herir en el calcañar. Ahí en Génesis 3:15 la palabra dice que de la simiente, de la descendencia de Eva, vendría alguien a pegarle en la cabeza al diablo. Y se cumplió. Obviamente eso se cumplió en Jesucristo, se cumplió en el sacrificio de Jesús. El diablo pensaba que había tenido la victoria cuando tomaron preso a Jesús, cuando lo golpearon, cuando le pusieron aquella corona de espinas, cuando se burlaron de él, cuando le hicieron barbaridades hasta llevarlo a la cruz, hasta clavarlo en la cruz. El diablo creía que ya había tenido él la victoria, pero la realidad es que no fue así. Jesús no se quedó en la cruz, lo llevaron a la tumba. Jesús no se quedó en la tumba. Al tercer día resucitó según las Escrituras. Entonces, cuando Cristo resucita, es cuando verdaderamente se da la victoria de su sacrificio. Porque nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios vive. Y si Él vive, nosotros también vivimos y viviremos. Hay algo bien especial que se da en todo esto. En el sacrificio de Jesús encontramos nosotros el perdón de pecados. La Biblia dice que todo aquel que cree en Jesús será salvo. El creer en Jesús no es suficiente aceptarlo, no es suficiente tenerlo en la mente o hablar cosas en las cuales nosotros podemos decir: sí, verdaderamente Jesucristo es mi Dios, Jesucristo es mi Salvador. No, la Biblia dice que cuando nosotros confesamos con nuestra boca y cuando nosotros creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos.
Porque con la boca se confiesa para salvación y con el corazón se cree para vida eterna. La salvación la recibimos en Cristo Jesús, aquí en la tierra, en vivo. Es decir, nosotros teniendo vida es como podemos nosotros recibir a Jesús. Y por tanto podemos recibir la salvación, porque la salvación está en Cristo. A eso vino, dijimos. Pero hay algo más todavía. No solamente tenemos la salvación en Jesucristo, sino también tenemos la resurrección. Y la Biblia nos habla de esto. La resurrección en Cristo se ha de dar en la segunda venida. Lo dice Tesalonicenses en el capítulo 4. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero en la segunda venida de Jesús, y los que hayamos quedado vivos, dice que seremos transformados e iremos a encontrar al Señor en los aires, porque en la segunda venida Cristo no viene a la tierra, no viene a poner sus pies en la tierra, sino viene hasta las nubes. Lo cierto es que en la segunda venida de Cristo se da una transformación. ¿Cuál transformación? La de la resurrección. Quiero que sepa que cuando Jesús resucitó, en la tumba quedó vacía. Su cuerpo fue glorificado. Y no solamente fue glorificado, sino que adquirió el poder de materializarse. Nosotros somos conscientes, según la Escritura, ¿verdad?, que después de la resurrección, Jesucristo se estuvo apareciendo a sus discípulos durante 40 días. Fueron 10 veces las que se apareció. Y en esas apariciones Jesús terminó con los detalles de la gran comisión para sus discípulos. En esas apariciones durante 40 días hubo inclusive una convivencia personal. Pero también hubo quien no creyó en la resurrección de Cristo. Encontramos a Tomás. La primera aparición de Jesús no estaba Tomás en ese lugar donde él se apareció. Después los discípulos, sus compañeros, le dijeron: Jesús estuvo con nosotros, lo hemos visto. No, dijo, yo no voy a creer. Y no he de creer hasta que no meta mis dedos en las heridas de sus manos, en la herida de su costado. Y en la siguiente aparición de Jesús, ahí estaba Tomás. Entonces Jesús se dirige a él y le dice: a ver, Tomasito, venga para acá. Aquí están mis manos, mis heridas. Dijiste que ibas a meter tus dedos en mis heridas, aquí está. Hazlo ahora. Y cuando Tomás llevó a cabo aquella prueba que él mismo se había propuesto, entonces dijo Tomás: Señor mío y Dios mío. Hasta entonces lo reconoció como Dios. Hasta entonces lo reconoció como el Mesías, como el Cristo. Hasta entonces lo reconoció como el Salvador. Y Jesús le dijo: no seas incrédulo, sino creyente, porque más bienaventurados son los que no vieron ni creyeron. Quiero que sepa que el asunto de la resurrección para muchos no la tienen todavía en sus conceptos como algo real. Pero es tan real como la salvación. La Biblia dice, aquí en la misma escritura, en este mismo párrafo que nosotros hemos tomado, que el versículo 19 específicamente dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué dice esto la Escritura? Si solamente en Cristo esperamos el favor, es decir, la sanidad, la liberación, la bendición, la protección, etcétera.
Si solamente en Cristo esperamos un bienestar para este mundo, somos los más dignos de lástima, dice la Escritura, porque aún hay más. Aún hay más. No solamente en este mundo tenemos la salvación en Cristo Jesús, no solamente tenemos la transformación, no solamente tenemos el privilegio de ser nuevas criaturas y despertar en luz y entender muchas cosas que la palabra de Dios nos dice. No solamente es eso. Solamente Cristo nos sirve para empoderarnos con su espíritu, etc. Dice la Escritura que aún hay más. Y lo que sigue después de la salvación es la resurrección. Sabemos, ya lo dijimos, que la resurrección viene en la segunda venida de Cristo. Pero en la resurrección, el creyente va a adquirir un cuerpo glorificado. La Escritura dice que los muertos duermen. ¿Sí? Duermen. Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4. Pero seremos resucitados. Es decir, después de ese sueño que menciona la Escritura en los muertos que mueren en el Señor, como lo dice Apocalipsis, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, porque con ellos les irán acompañando sus obras. Lo que sigue es la resurrección, y en la resurrección encontramos nosotros cuerpos glorificados, totalmente transformados, con capacidades muy propias de un ser viviente que ha alcanzado la victoria en Cristo Jesús. Eso, en pocas palabras, pudiéramos decir que es el gran beneficio que nosotros tenemos en la resurrección. Pero hay algo más que queremos argumentar en todo esto. Dice la Escritura que la muerte entró por un hombre, es decir, por Adán. Pero también dice la Escritura que por Adán todos mueren, pero por Cristo, dice, todos serán vivificados. En Cristo tenemos nosotros la salvación, dijimos, y tenemos también la resurrección. Pero en Cristo tenemos nosotros esta palabra que dice vivificados, que quiere decir nacer de nuevo, que quiere decir vida nueva. Y esa vida nueva no solamente es para este mundo, sino también es para la eternidad. En Cristo tenemos vida, como dijo Él, y vida en abundancia. El asunto de Adán ya quedó resuelto. Cristo Jesús resolvió el problema que nos dejó Adán. ¿Cómo? Con el sacrificio en la cruz, el sacrificio de muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas Cristo murió por nosotros, siendo aún nosotros pecadores. Cristo murió por nosotros. ¿Para qué? Para darnos salvación. ¿Y para qué más? Para darnos vida eterna. La salvación la encontramos en Jesucristo, la vida eterna la encontramos en la resurrección. La resurrección es la confirmación de la vida eterna. Por eso en este día podemos decir, en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso en este día podemos decir victoria, porque el Señor ciertamente murió, pero también resucitó. En este día podemos nosotros celebrar una fiesta, decirle gracias, Señor, porque un día te acordaste de nosotros, nos alcanzaste para darnos salvación, pero también para darnos vida eterna. Y ahora, Señor, podemos nosotros tener la fe y la esperanza que así como tú moriste y resucitaste,
así también nosotros hemos de resucitar. Nosotros también resucitaremos juntamente con Cristo. La Biblia lo dice, en su segunda venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Los que hayan quedado vivos para ese tiempo serán transformados y juntos iremos a encontrar al Señor en los aires. Gloria a Dios, porque el Señor tiene palabra de vida, vida eterna. Gloria a Dios porque el Señor nos ama. Gloria a Dios porque Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Y solamente a través de Jesucristo podemos tener nosotros la reconciliación con el Padre. Aquello que se perdió en el Edén, nosotros lo recuperamos en Cristo Jesús. Sí, en Adán todos mueren, pero en Cristo todos somos vivificados. En Cristo tenemos vida nueva. Gloria al Señor por esto. Gloria a Cristo Jesús, que vive y reina para siempre. Gloria a Cristo Jesús, que tiene palabra de vida eterna para todos aquellos que hemos creído y los que van a seguir creyendo en Él. En el nombre de Jesús. Amén y amén.